Si estás en este vídeo es porque seguramente ya hayas buscado un poquito de información acerca de, bueno, qué tipo de rutina tengo que hacer, cuáles hay, y te has dado cuenta de que hay infinidad de ellas, que si torso-pierna, que si push-pull legs, que si rutina wader, que si full body, y en este caso vamos a hablar de la rutina full body, cómo deberíamos configurarla de una forma correcta y sobre todo qué posibilidades tienes dependiendo del contexto que tengas, o bien tú, en el caso de que la quieras solo para ti, o bien en el caso de que seas entrenador o entrenadora y quieras pautar una rutina full body y quieras saber qué recomendaciones o qué consejos deberías saber antes de ponerte a hacerlo para que los resultados de tus clientes sean, obviamente, mucho mayores. Antes de empezar, mi padre siempre me dice que es de bastante mala educación no presentarme a aquellas personas que no me conocen, así que en el caso de que sea el primer vídeo que ves en el canal, que sepas que mi nombre es Álvaro Guzmán, soy entrenador especialista en biomecánica y director de Trainology, una escuela de formación en la cual nos dedicamos a formar ya no solo a entrenadores y a nutricionistas, sino también a toda aquella persona que quiera mediante tres formaciones principales. La primera es el certificado experto en biomecánica, por el cual han pasado más ya de 4.000 personas y que saben cómo analizar, seleccionar y programar correctamente los diferentes ejercicios del entrenamiento, ya sea en cualquier contexto. La segunda formación es nuestro máster propio de entrenamiento personal, que es el máster de entrenamiento personal con más alumnos en España, por el cual han pasado ya más de 600 alumnos en tan solo 5 ediciones. Y la última formación es el máster de nutrición aplicada al entrenamiento, que esta es la formación más reciente que tenemos y bueno, es en la cual tanto nutricionistas como entrenadores se apuntan para poder tener un mejor contexto sobre cuáles son las pautas nutricionales adecuadas para poder darle a sus clientes en cualquiera de los contextos que tengan. En el caso de que te haya picado el gusanillo de alguna de ellas, te dejo por aquí toda la información, que sepas que, bueno, en este momento, por ejemplo, el certificado experto en biomecánica tenemos las plazas completamente cerradas hasta dentro de un tiempecillo porque estamos mejorando muchas cosas por dentro y bueno, en las otras dos formaciones estamos en septiembre, terminamos ahora el periodo de apertura de plazas porque empezamos ya de ella y dependiendo de si estás viendo este vídeo dentro de 4 años, porque sepas prácticamente que igual las plazas no están abiertas o sí, dependerá del momento en el que lo veas. Si hablamos de la rutina full body, hay una clave muy importante que tenemos que mantener y es básicamente que independientemente de los días que entrenemos, si decidimos entrenar un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días a la semana, 6 días, 87 días a la semana porque haces 7 sesiones de entrenamiento al día, siempre tienes que entrenar absolutamente todo el cuerpo. Lo que pasa es que la forma en la cual vas a entrenar todo el cuerpo seguramente diste bastante de la distribución de ejercicios, selección de los mismos, que por ejemplo con otro tipo de distribuciones como por ejemplo podría ser la rutina torso-pierna. Simplemente porque ten en cuenta que tienes que meter todo el cuerpo en una sesión. Por tanto, si lo que buscas es meter ejercicios analíticos, que sepas que la vas a cagar y mucho. Y es por eso mismo por lo que normalmente la rutina full body se plantea utilizando ejercicios globales, multiarticulares, es decir, pues un poquito más generales, que repliquen diferentes patrones de movimiento, como por ejemplo en los empujes podríamos tener un press de banca que replica un patrón de movimiento de empuje horizontal o por ejemplo podríamos tener presses verticales como por ejemplo podría ser un press militar, etcétera, etcétera. Esta es la razón principal por la cual se utilizan esos ejercicios, porque ten en cuenta que hay un concepto muy importante que tenemos que saber acerca de nuestro entrenamiento y sobre todo de nuestro cuerpo. Este concepto se llama máximo volumen recuperable por sesión, es decir, por mucho que nosotros queramos, por mucho que vayamos mega motivados al gimnasio, no podemos tolerar todas las series que queramos y sobre todo de ejercicios tan sumamente exigentes como estos. Es por eso mismo, por lo que dependiendo del nivel que tengas, vas a tener o vas a poder escoger hacer una rutina full body, ya sea un día, 2 días, 3 días o incluso hasta 4. Más de 4 días, una rutina full body yo personalmente no te recomiendo porque seguramente haya estructuras mucho mejores. Porque al igual que te he explicado este concepto de máximo volumen recuperable por sesión, que sería las máximas series que puedes tolerar y sobre todo de las que te puedes recuperar en una sesión de entrenamiento, también existe el concepto contrario, que sería el mínimo volumen efectivo por sesión. Es decir, si tú haces una serie, dependiendo de tu nivel, pues puede que esa serie ni siquiera le cuente a tu cuerpo como para darle, bueno, motivos como para crecer, ¿no? Si eres una persona principiante, con hacer una serie seguramente ya hayas mejorado, pero bueno, es que si eres una persona principiante, simplemente con haber pagado la suscripción mensual, seguramente ya notes como que te ha crecido todo un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque no has hecho absolutamente nada durante mucho tiempo. Ahora, si eres una persona avanzada, con una serie de un grupo muscular, como comprenderás, con el nivel que tiene esa persona avanzada, una serie se queda muy por debajo de los motivos o digamos de la carga suficiente que le tienes que dar a tu cuerpo para que ponga en marcha diferentes mecanismos fisiológicos y por lo tanto que dedique energía a por lo tanto recuperarse y adaptarse en forma de aumento de masa muscular. Normalmente en la estructura full body se suelen recomendar 3 días por semana. Yo personalmente es lo que te recomiendo prácticamente para todas las personas independientemente de su nivel. Si eres una persona principiante vas a progresar mucho, si eres una persona intermedia vas a progresar y si eres una persona avanzada te puede servir incluso para aquellos momentos en los cuales tienes que bajar un poquito la carga de entrenamiento, tienes que hacer algún tipo de descarga o incluso pues yo que sé, quieres entrenar pero no buscando la mejora. Yo que sé, te vas de vacaciones, en vez de entrenar 5 días a la semana quieres entrenar 3 y por lo tanto quieres darle a tu cuerpo, a tus músculos los motivos suficientes para que no se vayan, es decir, entrenarlos no para aumentar la masa muscular sino para evitar perder masa muscular durante ese tiempo de vacaciones o digamos de inactividad, por lo que sea, porque tengas un mes muy liado, etc. Y aquí es cuando viene la pregunta del millón.
¿cuándo tengo que entrenar? Es decir, ¿qué días tengo que seguir esta estructura full body? Aquí tenemos dos opciones. La más normal, la que seguramente todo el mundo escoge, es básicamente, oye, pues mira, sé que tengo 7 días a la semana y por tanto voy a intentar entrenar los mismos días, es decir, todos los lunes, todos los miércoles y todos los viernes. Esto tiene una cosa muy buena y es que en el día a día de las personas mortales, como somos todos nosotros, nos viene muy bien para poder organizarnos y sabemos que todos los lunes, todos los miércoles y todos los viernes vamos a entrenar. Pero también tiene una cosa o tiene un pequeño hándicap que tenemos que ajustar la carga de entrenamiento ya no solo a ese día que vamos a entrenar, sino al tiempo disponible que tenemos para poder recuperarnos. Es decir, si tú por lo que sea quieres que el lunes meter una carga de entrenamiento muy pero que muy grande, seguramente te veas limitado porque solo tienes lo que quede del lunes y el martes para recuperarte. Es decir, tienes 24, 48 horas como mucho para poder recuperarte de esa carga de entrenamiento. Si eres una persona principiante y metes un poquito más de carga de entrenamiento el lunes, puede que el miércoles llegues fatigado, es decir, llegues con las míticas agujetas y no seas capaz de sacarle tanto partido a esa sesión del miércoles. Por lo tanto, lo que tendrías que haber hecho sería el lunes meter un poquito menos de carga y seguramente meterle más carga el viernes. ¿Por qué? Porque tenemos viernes, sábado y domingo, es decir, tendríamos aproximadamente 3 días para poder recuperarnos. Es por eso mismo por lo que mi recomendación, en el caso de que puedas, es que adaptes una estructura secuencial. Una estructura secuencial, como su nombre indica, es básicamente seguir una secuencia de pasos. Esa secuencia de pasos es importante que sepas que no tiene, o sea, no le importa una mierda el día que tú vayas a entrenar. Es decir, imagínate que lo que vamos a hacer va a ser entrenar 3 veces full body, pero en vez de 3 veces en 7 días, vamos a entrenar 3 veces en 8 días. Por tanto, quedaría algo así. Día 1, full body. Día 2, descanso. Día 3, descanso. Día 4, full body. Día 5, descanso. Día 6, descanso. Día 7, full body. Día 8, descanso. Eso significa que el lunes de la primera semana estás entrenando el primer día de full body, mientras que el lunes de la semana siguiente estás descansando porque el domingo entrenaste. Y por tanto, cuando tendrías que empezar la siguiente ronda de esa estructura secuencial, el día 1 de full body de esa secuencia sería el martes de la semana 2. Esto, como comprenderás, tiene sus cosas buenas, como que es que la programación del entrenamiento está muy ajustada a lo que llamamos el ratio o digamos los tiempos de estímulo y recuperación, es decir, quiero adaptar muy bien la carga de entrenamiento de este día y por tanto dejo el tiempo suficiente como para recuperarme y después entrenar el siguiente día estando muy pero que muy descansado. Eso sería lo ideal porque le damos al cuerpo lo que quiere y después le dejamos el tiempo que necesita para recuperar y le volvemos a dar lo que quiere, lo que necesita para ser óptimos. Pero claro, como te digo, eso tiene su cosa buena, esa capacidad de poder ajustar correctamente las cargas, mientras que su cosa mala pues es que no te puedes organizar o digamos que es más complicado organizarte en el día a día. Pero bueno, igualmente yo te lo dejo aquí encima de la mesa simplemente por si lo quieres coger, por si tienes este contexto y por tanto que lo puedas hacer un poquito más eficiente. Ahora viene la siguiente pregunta y es básicamente cómo ordeno la estructura, la sesión de entrenamiento de full body en el caso de que vaya a hacer 3 días a la semana. Es decir, empiezo siempre por empujes, por ejemplo, empiezo con press de banca, después hago tracciones y después hago pierna. ¿Qué hago, no? Roto. Bueno, mi recomendación personal es rotar. ¿Por qué? Pues porque ten en cuenta que tenemos algo bueno al utilizar esa estructura de 3 días y es básicamente que vamos a meter, entre comillas, 3 patrones de movimiento, ¿no? Digamos 3 zonas, ¿no? Empujes, que sería el patrón de movimiento de torso, tendríamos también tracciones, que sería ese patrón de movimiento de tracciones del torso y luego también podríamos dividirlo por pierna. En el caso de que quieras hacer 4 días, podrías hacer empujes, o sea, empezar el primer día enfatizando, es decir, los primeros ejercicios que sean de empujes de torso, el segundo día, por ejemplo, podrían ser empujes de pierna, el tercer día podrían ser tracciones de torso y el cuarto día tracciones de pierna. Cuando hablo de empujes de pierna y tracciones de pierna, me refiero a que, por ejemplo, la sentadilla, en el cual estamos empujando el suelo con los pies, se considera un patrón de movimiento de empuje de suelo, mientras que, por ejemplo, ejercicios de bisagra de cadera, como puede ser un peso muerto humano, se consideran más bien un patrón de tracciones orientadas a la zona, digamos, de la pierna, o más bien cadena anterior, como por ejemplo puede ser la sentadilla, cuádriceps, o cadena posterior, como puede ser los isquiosurales, glúteos en el peso muerto humano y variantes de ese tipo de ejercicios, o por ejemplo hip thrust, este tipo de ejercicios en los cuales el estímulo va más orientado hacia la cadena posterior. Por tanto, como te digo, podría quedar de la siguiente forma, y es el primer día vamos a empezar con los ejercicios de empujes, el segundo día vamos a empezar con los ejercicios de tracciones y el tercer día vamos a empezar con los ejercicios de pierna. Y la pregunta del millón es, ¿qué hago con las otras zonas, ¿no? Bueno, pues vamos a rotarlas, ¿no? Por ejemplo, si el primer día hacemos empujes, tracciones y pierna, el segundo día haríamos tracciones, pierna y empujes. Es decir, lo que el primer día vamos a hacer primero, lo pasamos lo último al segundo día, simplemente por cuestiones de adaptación y simplemente por cuestiones de recuperación. Es decir, si el primer día le vamos a dar mucha tralla a los empujes, el segundo día, que los empujes seguramente todavía igual puede que no estén del todo recuperados, vamos a darles mucha menos tralla poniéndolos al final de la sesión, que ya sabemos que los ejercicios del final de la sesión suelen ser ejercicios orientados a, pues bueno, un poquito menos de carga de entrenamiento, ejercicios con un menor nivel técnico, etcétera. Aquí, por ejemplo, esa parte de empujes podríamos, en vez de utilizar ejercicios globales, como puede ser un press de banca, podríamos meter un poquito de trabajo recordatorio con algún tipo de ejercicio
monoarticular, como por ejemplo podría ser un cruce de poleas. Esto que te estoy diciendo de los empujes también se podría trasladar a las tracciones, es decir, si el primer día hago tracciones y hago principalmente, por ejemplo, dominadas y remos muy pesados, y el siguiente día, en vez de hacer las tracciones lo primero, lo voy a hacer lo último, pues igual podría meter algún tipo de adaptaciones, como por ejemplo algún remo unilateral a altas repeticiones, para poder, digamos, seguir estimulando, pero que la fatiga no sea tan sumamente alta. Y de esta forma tendríamos lo que para mí es una de las mejores estructuras full body, en las cuales, si te das cuenta, lo que hacemos es rotar la importancia de los tres patrones diferentes, empujes, tracciones y pierna, y sobre todo en esa rotación de la importancia nos garantizamos que a lo largo de la semana siempre estamos entrenando con calidad y sobre todo con mucho énfasis, mínimo una vez, estos patrones. Obviamente en las siguientes sesiones seguimos tocándolo, pero con el principal objetivo de seguir estimulándolo para que vayan mejorando. Pero por ejemplo, si tuviéramos que aterrizar esto mucho más a tierra y ordenar incluso el rango de repeticiones de los diferentes ejercicios de cada sesión, yo lo haría de la siguiente forma. El primer patrón de movimiento que vayas a entrenar ese día, porque es ese patrón en el cual quieres enfatizar, puedes enfatizarlo a nivel de fuerza, es decir, vamos a utilizar esos primeros ejercicios que venimos frescos de casa, que ya estamos recuperados, para intentar mejorar la capacidad de aplicar fuerza y que eso después se transfiera a otros ejercicios más sencillos y digamos que tengan un objetivo más de estímulo, ¿no? Por ejemplo, los primeros ejercicios de ese patrón de movimiento de ese día pueden ir orientados a un rango de repeticiones, por ejemplo, de entre 4 a 8 repeticiones. El siguiente patrón de movimiento, que por ejemplo, poniendo un ejemplo así tontorrón, podría ser empujes, pues bueno, si vamos a hacer, por ejemplo, press de banca y press militar, lo haríamos con un enfoque más orientado a la fuerza. Si después vamos a meter tracciones, lo haríamos con un enfoque más orientado a la hipertrofia, con un rango de repeticiones un poquito más alto, pues por ejemplo podríamos pasar de 8 a 12. Y por último, la pierna, lo que vamos a hacer va a ser utilizar esos ejercicios de pierna en un rango de repeticiones un poquito más amplio. Por ejemplo, podríamos irnos de 12 a 15 repeticiones. De esta forma estamos haciendo una pero que muy buena distribución y sobre todo lo estamos haciendo de una forma muy lógica que nos va a poder permitir sacarle mucho partido al primer patrón de movimiento, sacarle partido en un contexto un poquito más estructural de hipertrofia al segundo y sobre todo seguir estimulando el tercero, que seguramente venga un poquito más fatigado del día anterior, pero no dejamos, como te digo, de estimularlo y de seguir acumulando carga de entrenamiento para que vayamos mejorando a corto, medio y largo plazo. Lo bueno que tiene esta estructura es lo que te comentaba un poquito antes, pero quiero hacer énfasis en ello porque quiero que se entienda bien, y es la capacidad de poder tener una mayor variabilidad de ejercicios. Es decir, en los primeros ejercicios que vamos a hacer de ese primer patrón de movimiento van a ser ejercicios enfocados en mover muchos kilos, por lo tanto van a ser ejercicios muy, digamos, multiarticulares espectaculares, ¿no? Los siguientes ejercicios del segundo patrón de movimiento pueden ser adaptaciones de esos multiarticulares, pero que nos permitan poder generar un poquito más de estímulo. Por ejemplo, en la parte de la pierna, los primeros ejercicios podría ser una sentadilla, un peso muerto, porque vamos a ir muy, pero que muy fuerte, y los siguientes, en los cuales vamos a ir, por ejemplo, de 8 a 12 repeticiones, podría ser un peso muerto humano, es decir, una variante de ese peso muerto, pero que nos permite poder sacarle más partido a nivel de estímulo. En vez de una sentadilla con barra, podríamos meternos en una sentadilla jaca, en el cual metemos un poquito más de estabilidad y por tanto le sacamos un poquito más de partido, ¿no? Un poquito más de estímulo. Y si ese pilar de la pierna nos los llevamos al final de la sesión, pues aquí podríamos meter ejercicios mucho más analíticos, como por ejemplo podría ser un curl de isquio o unas extensiones de cuádriceps. Y seguiríamos tocando ese full body, pero como te digo, con una mejor distribución que nos va a permitir poder sacarle más partido a corto, medio y largo plazo. Y como bien sabes, me gusta que todas aquellas personas que se quedan hasta el final de los vídeos reciban algo lo suficientemente importante como para, bueno, premiar el compromiso de haberse quedado hasta el final. Lo que estás viendo ahora mismo en pantalla es una pequeña estructura que te he preparado para aterrizar todo esto a tierra, que no tengas, o sea, ahorrarte el tiempo de ponerte a pensar. Y bueno, como bien sabes, aunque te haya ahorrado ese tiempo de ponerte a pensar ahora, es importante que, bueno, esto lo utilices como una plantilla, es decir, como un primer paso de salida, pero que poco a poco pues lo vayas adaptando a tu contexto, tu capacidad de recuperarte de las sesiones, etcétera, etcétera. Pero bueno, considero que es muy interesante que lo tengas a mano y sobre todo que si es así, pues que te ayude a empezar, ya no solo con tu entrenamiento, sino si tienes algún tipo de duda de cómo lo deberías hacer con tus clientes, pues bueno, estoy seguro de que esto te puede echar una mano. Ahora bien, lo suyo sería que ahora tú te suscribieras si no estás suscrito y le dieras un like a este vídeo como mínimo. Me refiero, qué pedazo de vídeo te acabo de hacer como para que tú no te suscribas y no le des like, que sé que la gran mayoría de los que los veis no estáis suscritos, así que ya sabéis. Y dicho esto, damas y caballeros, ha sido un placer, una semanita más por aquí por el canal. Si os ha gustado, pues obviamente ese like. Si tienes cualquier duda acerca de cómo hacer todo esto, si te ha quedado alguna duda del vídeo, ya sabes que en los comentarios, cuando subo el vídeo, los primeros días estoy pendiente de resolver todas las dudas. Así que poquito más, nos vemos la semana que viene. Ya sabes que si te ha gustado, una manita arriba, espero que te haya ayudado y un besote.